bastantes más categorías de 3 por el lado de las preferencias de los ciudadanos, categorías que sin duda pues también podrían corresponder al huaico de candidatos presidenciales que tenemos. A ver si vamos entendiendo por dónde va a ir este derrotero electoral hacia el 2021, ya estamos en este año, hacia abril, para elegir a un nuevo presidente o presidenta en circunstancias tan absolutamente particulares como las que vivimos. Le damos la bienvenida al analista político Juan de la Puente. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Feliz año. De igual modo, un gusto. Buenas noches. Bueno, ¿cómo observas este pistoletazo de salida, si se quiere? En realidad, pues ya las cartas estaban puestas sobre la mesa desde hace un buen tiempo, pero es claro que seguramente este primer trimestre del año se va a sentir más la campaña política en medio de la frustración ciudadana, en medio, por supuesto, de una economía muy golpeada, de la incertidumbre con la pandemia en sí y de las urgencias que han quedado aparte expuestas, desnudas para lo que es el Estado peruano y su funcionamiento. ¿Cómo observas? ¿Hacia dónde va a ir caminando esta campaña? ¿Cuáles son los candidatos que van a aprender? Bueno, hay tantas preguntas, en realidad lo que tenemos ahora en realidad son preguntas, pero hasta el día de hoy habíamos tenido contracampañas y escándalos electorales. Y el encuentro que hoy se ha llevado a cabo, que es el encuentro científico internacional, por instituciones lideradas por Modesto Montoya, que es un científico peruano. Yo creo que es efectivamente el pistoletazo de salida, porque ha permitido que 7 candidatos presidenciales de los 20 se den cita, interactúen en una sola plataforma, digamos, se produzca de algún modo un debate con preguntas de fondo y también algunas respuestas de fondo. Y entonces tengo la sensación que este disloque entre la realidad y la campaña electoral está concluyendo. Se están encontrando las necesidades de corto plazo y de mediano plazo de los peruanos con las ofertas de los partidos. Quizás demoraremos algunas semanas para que se produzca definitivamente este encuentro, o se consolide este encuentro, pero creo que yo diría hoy formalmente, o por señalar simbólicamente un hito, ha empezado la campaña electoral. Así es, y bueno, con propuestas distintas, divergentes, ¿no? En algunos casos, Verónica Mendoza propone, ¿no?, un ministerio. Julio Guzmán dice que antes de comenzar a correr hay que primero aprender a caminar, que no sería necesario un ministerio para el caso de ciencia y tecnología, que como sabemos es uno de nuestros grandes déficits. Armando de Soto ha dicho que primero hay que acabar con la informalidad. Es decir, efectivamente se van planteando las posiciones de los candidatos y se van definiendo sus personalidades ya para trasladarse a la campaña. Y otro punto que sin duda ha llamado la atención en los últimos días es la reiteración de propuestas constituyentes. En el caso de Martín Vizcarra, en el que por supuesto no es candidato, pero es casi el candidato, ¿no?, en el partido en el que está, por el caso pues del candidato de Acción Popular, Johnny Lescano. ¿El debate constituyente va a tener, crees, un peso específico dentro de la campaña? Yo creo que en el contexto de una crisis tan profunda, yo llamo esto una gran depresión, en la campaña electoral se concentran expectativas de corto plazo y de mediano o largo plazo, diríamos, ¿no? Los partidos han entrado a la campaña electoral primero con los asuntos de mediano y largo plazo, unos señalando el asunto de la nueva constitución o la constituyente y otros diciendo que no necesitamos todavía eso, o algunos han dicho una reforma profunda. Eso es atender, digamos, las expectativas de mediano y largo plazo. Tengo la sensación que en este asunto de la constituyente, reconozco que estamos ya en un momento constituyente, pero hemos empezado esto es como un túnel. A Chile le demoró entre 8 y 10 años, ¿no? Es decir, hemos entrado a un túnel, no sabemos cuándo saldremos, pero que hay una discusión constitucional, constituyente, un momento constituyente, una discusión sobre una plataforma política de cara al futuro que se base en una constitución, ya lo tenemos. Pero no estoy seguro, o más precisamente podría decir, no creo que esto sea el elemento determinante de la campaña electoral, porque en las últimas semanas esta campaña ha sido impactada por 2 relatos. Uno es el relato de la salud, las vacunas, la segunda ola, la incapacidad del Estado para comprar, para atender estas urgencias que son de muy corto plazo, y el relato democrático a raíz de la vacancia de Martín Vizcarra, la caída de Merino y la instalación de un nuevo gobierno de transición con el señor Sagasti. De modo que yo diría que como que los asuntos del corto plazo,
están de algún modo poniéndose sobre los asuntos del mediano y largo plazo. Hoy día la discusión central en el encuentro de estos 7 candidatos ha sido, por ejemplo, qué hacer con las vacunas, cómo financiar los experimentos que están haciendo en el Perú. Verónica Mendoza ha propuesto una vacuna universal y gratuita. Días antes, Nidia Vilches había dicho ya vacuna para todos. Es decir, digamos que los asuntos de corto plazo que le interesan a la gente, y además está el asunto del empleo, del salario, del hambre, de algún modo en la primera etapa de la campaña yo creo que opacarán de algún modo los asuntos de mediano plazo. Pero eso sí, yo creo que de cara a una segunda vuelta se discutirá más los temas de fondo, ¿no? Efectivamente, de cara a una segunda vuelta. Y estas encuestas preliminares, en realidad, pues nos ponen a 2 figuras usualmente identificadas con el centro, como Forsyth y Guzmán, a la cabeza. Una cabeza, pues, de todas maneras, pues, bastante relativa. Pero las últimas encuestas hablaban, pues, de un 18%, ¿no? Para Forsyth. Ipsos, si no estoy mal, 8% en el caso de Guzmán, y todos los demás más o menos por ahí. Uno intuiría que una segunda vuelta está más cercana hacia las figuras de centro, de la izquierda, incluyendo a Verónica Mendoza, o los representantes de la derecha pueden todavía posicionarse de una manera más clara, comenzando por Keiko Fujimori, claro está. Los eventos de noviembre han marcado la afectación del centro. Es decir, varios partidos que se llamaban al centro como APP o Acción Popular han sido profundamente afectados. En los últimos días, en el norte del país, debe haberse producido una afectación electoral de APP por este asunto del viaje del señor Valdés a Miami. Yo creo que la primera gran pregunta del proceso electoral es que si esta elección tendremos un centro voluminoso o no. Y hay ahí una respuesta inicial que nos dio la encuesta pasada de IEP que revela que en un año ha subido 10 puntos la autoafirmación de derecha y la autoafirmación de izquierda, en desmedro del centro. Es decir, que 30% de personas, de 20 a 30 subió el porcentaje de personas que se decían de izquierda y de 20 a 30% las personas que se decían de derecha. Esto yo creo que en el contexto de crisis marca de algún modo una crisis de centro. Yo diría que estamos entrando a la campaña electoral con un centro interesante, pero en una profunda crisis por los eventos del mes de noviembre. Ahora, en ese espacio entonces, ¿cuál es el papel que puede jugar precisamente la izquierda? Es que yo creo que el evento, el escenario tradicional que hemos tenido en los últimos 20 años ha sido de derecha a izquierda. Mi impresión es que ahora no tendríamos quizás un escenario lineal, sino una especie de un escenario circular, porque hay una franja, un cuarto segmento de un sector populista, donde yo pondría a UPP, al señor Urresti, donde pondría al FREPAP, donde incluso partidos que formalmente son de derecha pero tienen un lógico populista, como el partido del señor López Aliaga, que tienen un relato que es distinto al de la derecha, que es distinto al de izquierda, distinto al de centro, porque lo que apuestan no tanto es a la transformación, sino a enfrentar la lógica populista clásica, moderna, al pueblo con la élite, ¿no? Yo diría entonces que tendríamos un escenario no de 3, sino de 4 grandes bloques, y en ese contexto quizás la tendencia es a que se agriete el centro y se fortalezca tanto una apuesta populista o una apuesta de izquierda o una apuesta de derecha. Y que obviamente complica más al centro, precisamente porque si se posicionan extremos, pues es más difícil, digamos, traspasar con un discurso más centrado, de mayor moderación. Hablabas de López Aliaga. ¿Van a pesar temas como el aborto, el LGTB? Va a pesar porque, claro, en redes pesa tremendamente y uno a veces no sabe muy bien dónde terminan las redes y dónde comienza la campaña de verdad. A veces hay chascos también con respecto al peso que se le asignan, ¿no?, en determinados temas de debate en redes y al parecer pues no se traducen de manera electoral. No lo sé. ¿Qué opinas? Es interesante. Yo creo que va a tener peso. Me parece que parte del relato conservador y autoritario del país por el lado de la derecha es este enfrentamiento al feminismo, a los derechos reproductivos de la mujer, a la comunidad LGTBI, al aborto, pero no estamos ya como hace 10 o 15 años. En el Perú en los últimos 10 o 15 años se ha producido una enorme movilización política, ideológica,
en favor de los derechos de la mujer, de los derechos reproductivos, del matrimonio igualitario. Y entonces, hoy sí es políticamente rentable poner sobre la mesa estos temas, de modo que una probable polarización en la segunda vuelta tiene que ver con este debate. O sea, sí va a influir, pero las condiciones de este debate ya no es de un Perú profunda y mayoritariamente conservador, 80 contra 20, 90 contra 10, sino creo que las tendencias progresivas, liberales, en materia de moral, en materia de derechos personales, de uso personal e individual, han crecido notablemente. Hablabas del caso de Valdés, ¿cuánto va a golpear a la candidatura de Acuña el caso de Valdés? Tomando en cuenta además que si bien Acuña tiene una capacidad organizativa, ¿no?, de maquinaria electoral, probablemente de las más afiatadas, ¿no?, en el Perú, al mismo tiempo no sabemos cómo se va, porque en realidad no ha llegado pues a este punto ya de candidatura como tal, a desempeñarse en las grandes ligas. No parece ser, digamos, un hombre con muchas dotes de comunicación. Sí, porque además, en el caso de APP, por encima estaba la sigla y atrás había un hombre exitoso. Hoy la sigla está en discusión, es objeto de crítica, y el propio Acuña, en términos personales, ha tenido, ha cometido errores en los últimos meses. Yo creo que en la elección ya parlamentaria del mes de enero, habían dos espacios geográficos en disputa. Lima claramente se encontraba en disputa, en Lima no hay una mayoría clara, a diferencia del sur, que se orientó por la izquierda, el centro entre la derecha y la izquierda, el oriente muy cercano a Acción Popular, pero Lima y el norte, especialmente la costa norte, ya se encontraba en disputa. Y habría que recordar que el sólido norte aprista se dio frente a dos fuerzas en las últimas elecciones. Alianza para el Progreso, que tenía fuerza en el norte, en la Sierra Norte, y en menor medida en las grandes ciudades de la costa, y sobre todo el fujimorismo, que además ganó en el 2016 en las grandes plazas urbanas con altas votaciones. Ya eso yo creo que está en disputa hoy día, y entonces la erosión que ya se ha producido en la votación de Fuerza Popular en el mes en el mes de enero, y lo que se está produciendo con Alianza para el Progreso en estos meses, indicaría que el norte del país, que en conjunto yo creo que es la segunda gran votación después de Lima, me parece que está a la espera de que un candidato o una propuesta llene ese vacío. Bien, y bueno, efectivamente Fuerza Popular muy golpeado de un lado, pero otro experimento, ¿no?, que se está viendo en esta elección es una suerte de la candidatura dual, ¿no? Algo así a lo Kirchner con el señor Salaverry como candidato, pero casi que ponen por delante el nombre de Salaverry y el nombre de Martín Vizcarra ya en los actos de campaña, ¿no? Evidentemente se está queriendo aprovechar pues una popularidad incluso en el eslogan, ¿no? Gobernemos juntos, hasta allí llega. ¿Qué tanto puede servir Vizcarra como esta suerte de locomotora en el segundo vagón? Sí, pero puntualmente yo creo que el fujimorismo sigue teniendo una fuerza muy importante en el país, porque digamos, el sedimento fujimorista se encuentra ahí presente. Y no sé cuánto de lo que pueda perder el fujimorismo pueda recoger candidaturas como la de Hernando de Soto. Y en el caso de Martín Vizcarra, él es un centro nuevo, ¿no? Es decir, él es el liderazgo que queda del año 2020. Nosotros tenemos una campaña electoral muy complicada porque tenemos grandes demandas de cambio, pocos partidos, pocas propuestas, pocos partidos que planteen temas de fondo y poco liderazgo. Y el gran liderazgo que queda, pues es un liderazgo caído, es el de Vizcarra. Y por esa razón Vizcarra, que acude en el salvataje, al salvataje de Somos Perú y al salvataje del mismo, representa un centro que viene desde atrás. Y obviamente para disputarle a quién, a Forsyth y al partido de Guzmán. No por gusto, por eso Guzmán aparece ahora, el partido de Guzmán enfrentando a Vizcarra. El problema es que los dos temas de fondo vinculados a la crisis, que son el asunto de las vacunas y la pandemia, y el asunto de la construcción democrática de un país moderno, van a tener en la campaña electoral a la defensiva la señora Vizcarra. Hoy día puede estar paseándose, diciendo cosas, pero en realidad la opinión pública es mucho más demandante que en otras elecciones. Entonces, yo no estoy seguro de que haya construido una alternativa que sea en términos electorales un teflón, a cuando veamos
las próximas mediciones. No, un liderazgo efectivamente, hasta un momento claro, pero efectivamente, pues las lealtades políticas probablemente no vayan a ser las mismas de otras décadas. Gracias, Juan de la Puente, como siempre, por conversar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con la presidenta del Congreso.